Muy bien, bueno, habíamos comentado que los sistemas solares fotovoltaicos los podemos clasificar en dos. Unos son los autónomos y otros son los interconectados a red. Cada uno tiene diferentes componentes. En la clase pasada habíamos abordado eh, la explicación de lo que son los módulos fotovoltaicos desde su composición más básica, desde la celda, eh, y lo hablamos en general, dado que tanto los sistemas autónomos como los interconectados utilizan esta parte, este dispositivo, pues hablarlos por separado, pues íbamos a redundar en lo mismo. Entonces se comentó acerca de los paneles fotovoltaicos, se dieron características fundamentales, el principio de funcionamiento, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar de lo que son los reguladores. Los reguladores hacen referencia a los sistemas autónomos. Entonces, de aquí para adelante vamos a hablar de componentes que están vinculados al sistema autónomo o al sistema aislado, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que vimos la clase pasada, incluso vimos algunas características eh, de las fichas técnicas, ¿no? Potencia nominal, tensión nominal, eh, corriente a potencia máxima, corriente a circuito abierto, tensión a circuito abierto y corriente a cortocircuito. Vimos que podíamos conectarlos serie paralelo y podíamos incluso combinar, ¿no? Hacer un arreglo mixto. Y precisamente hasta aquí nos habíamos quedado, ¿no? Bueno, entonces uno de los componentes de los sistemas, otro componente de los sistemas autónomos, pues son los controladores de carga. Un regulador es un dispositivo encargado de controlar constantemente la carga de las baterías, ¿sí? Regula el flujo de corriente, regula también el voltaje, eh, y bueno, previene de ciertos eventos en los cuales los demás componentes se puedan dañar, ¿no? Eh, Como saben, por ejemplo, en la noche, que no hay radiación, pues los paneles fotovoltaicos pues no van a estar produciendo energía, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje en la noche de un arreglo fotovoltaico? Pues va a ser prácticamente cero, ¿no? No va a haber flujo de corriente, y si estuviese conectado de forma directa este arreglo fotovoltaico a un banco de baterías, lo que va a suceder es que este banco de baterías ahora va a regresar la energía eléctrica a los paneles, ¿no? Eh, Sin embargo, no quiere decir que los paneles ahora van a emitir luz, ¿no? Sino que lo que va a pasar es que se van a calentar, el cableado, todo el circuito se va a calentar y muy probablemente se quemen, ¿no? ¿Qué es lo que se dice que sucede? Que pues precisamente ahora los paneles se convierten en carga, ¿no? Entonces por eso debemos de tener este tipo de sistemas que va a ir regulando. Por ejemplo, cuando sea de noche, el voltaje va a empezar a caer a medida que la radiación disminuye, eh, y con eso pues va a evitar que la energía ya acumulada en las baterías regrese, por ejemplo, a los paneles, ¿no? Eh, También si hay nubosidad y la radiación baja de tal modo que el voltaje también disminuye demasiado, pues va a evitar que los paneles se conviertan en carga, ¿no? Eh, si hay una sobredemanda de corriente, bueno, también este sistema puede impedir que, por ejemplo, las baterías se descarguen a un ritmo
muy acelerado, ¿no? Una de las características también de las baterías es que no podemos descargarlas a cualquier ritmo de descarga, ¿no? Tienen que tener un margen para garantizar la vida útil de las baterías. Entonces, si demandamos de más, lo que va a suceder es que las baterías pues se van a empezar a echar a perder, ¿no? Eh, ok, entonces es muy importante este dispositivo porque, como su nombre lo dice, pues controla a los demás sistemas, ¿no? Controla el flujo de carga, o sea, los amperes, controla también el voltaje, y protege a ambos dispositivos, ¿no? Entonces aquí les muestro una imagen de un controlador donde, como pueden ver, hay 6 terminales. Fíjense, 2 son para los paneles, que independientemente de que sean conexión en serie, paralelo o mixto, vamos a tener dos terminales, una positiva y una negativa. El banco de baterías, que también podemos hacer arregle serie paralelo, vamos a tener 2 terminales, una positiva y una negativa. Y por último, la carga, ¿no? La carga que va a consumir esa energía, ¿no? También va a tener una terminal positiva y una negativa. De aquí puede salir a la conexión con una carga que consuma corriente directa, o a un inversor de corriente que nos va a permitir convertir eh, la corriente directa a corriente alterna, ¿no? Eh, Algo que deben de saber, que tal vez no he comentado, es que los paneles, los módulos en general, producen corriente directa, es decir, la corriente que va en un solo sentido, ¿no? Las baterías también, ¿no? Almacenan corriente directa que va en un solo sentido, ¿no? La que nosotros utilizamos en casa es corriente alterna. Se dice que alterna porque va en dos sentidos, ¿no? Entonces eso quiere decir que no vamos a poder conectar un sistema como un, un televisor, tal vez, una computadora, de forma directa aquí, ¿no? Porque aquí a la salida a lo mejor van a ser 12 volts, 24, 36 o 48, incluso puede ser más. Pero incluso aunque tuviéramos 120 volts, pues va a ser en corriente directa. Y necesitamos corriente alterna para nuestros dispositivos en casa, ¿no? Bueno, aquí les muestro una ficha técnica de un regulador. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un modelo, aquí tenemos otro modelo. Entonces, fíjense, en este caso, este sistema puede trabajar a 12 o a 24 volts. ¿Sí? Ya está diseñado para que trabaje a 12 o 24 volts, corriente continua, o corriente directa, ¿no? La corriente máxima soportada, bueno, 10 amperes, o este modelo 20 amperes. Eh, Máximo voltaje de batería 32 volts. ¿Sí? Y bueno, algunas otras características de tamaño, tipo de terminal, peso, temperatura de trabajo, humedad de trabajo, etcétera, ¿no? El tipo de protección. Eh, bueno, aquí tenemos unos parámetros importantes que nos van a ayudar a dimensionar, ¿no? Y a diseñar también nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, la intensidad máxima de carga o de generación, ¿no? Es la máxima intensidad de corriente. Recuerden que la intensidad de corriente hace referencia al flujo de electrones, ¿no? Procedente de los paneles, ¿no? Y que de alguna manera el sistema va a ser capaz de regular, ¿no? Por ejemplo,
estos 10 amperes. Intensidad máxima de consumo, la máxima corriente que puede pasar del sistema del regulador al consumo, ¿no? Es decir, a la carga, ¿no? Regularmente pues es el mismo, ¿sí? Y bueno, el voltaje también, el voltaje final de carga, por ejemplo, para las baterías es importante, ¿no? Se dice que trabajan en valor nominal de 12 o 24, ¿no? Sin embargo, a 12 volts, que es el voltaje nominal de las baterías, el voltaje nominal es como un voltaje promedio, ¿no? Sin embargo, cuando unas baterías están cargadas de 12 volts a voltaje nominal, realmente no tienen 12 volts, tienen un poquito más, ¿no? Entonces, y de hecho es como el regulador mide que, por ejemplo, las baterías ya están cargadas. Entonces, si tenemos que saber también este voltaje, porque algunas baterías, bueno, no todas las baterías trabajan al mismo voltaje, no se cargan al mismo voltaje máximo. Entonces, más o menos unas baterías de plomo ácido se cargan a 14.1 volts, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que pues nuestro regulador tiene que interrumpir el flujo de corriente aproximadamente a ese voltaje, ¿no? Y si nuestras baterías trabajan a un voltaje mayor, pues necesitamos un regulador que interrumpa a ese voltaje, ¿no? Porque de otra manera esas baterías no se van a cargar al 100%, ¿no? Siempre se van a estar cargando un poquito menos, ¿sí? Entonces, importante, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros demandamos de más? Por ejemplo, en el consumo, pues lo que va a suceder es que el regulador se va a quemar, ¿no? O va a interrumpir el flujo, ¿no? Como sistema de protección, bueno, tienen fusibles, entonces antes de que se queme el regulador, muy probablemente se queme el fusible, y solo hay que cambiar el fusible, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que no se puedan llegar a quemar estos dispositivos, ¿no? Si se les sobredemanda además o no tienen su sistema de protección de tierra, pues a veces puede haber una sobrecarga. Bien, pues bueno, las baterías, y aquí hay que diferenciar, las baterías solares son muy diferentes a las baterías de los coches, ¿no? Las baterías de los coches están más orientadas a producir un flujo de corriente alto, pero almacenan muy poca energía. Y las baterías fotovoltaicas, o bueno, las baterías vinculadas o relacionadas a las energías renovables, están más orientadas a almacenar mucha energía, pero regularmente su flujo de carga es más limitado, ¿no? Bien, pues ¿para qué sirven estos dispositivos? Pues para almacenar energía, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos de baterías, las más usadas son todavía siguen siendo las de plomo ácido. Y pues, ¿cómo están constituidas? Bueno, tienen celdas, sí, que son placas de plomo y están inmersas en un electrolito, ¿no? Entonces, a través de reacciones electroquímicas, ¿sí? Bueno, son reacciones químicas que involucran flujo de corriente, transferencia de masa, es como se puede almacenar pues esta energía, ¿no? Regularmente tenemos dos electrodos, uno positivo y uno negativo, donde a través del electrolito se ponen estos dos electrodos, son conectados a una fuente de corriente y hace pasar masa de un electrodo a otro, de tal manera que ese almacenamiento de masa genera un potencial, ¿no? Entonces ese potencial se va guardando
y cuando la batería está totalmente cargada y ahora se le demanda energía a través de conectar ya no una fuente sino ahora una carga, pues esa masa regresa nuevamente al otro electrodo, eh, y se da un flujo de electrones que puede ser aprovechado para alimentar esa carga, ¿no? Entonces, muy importante este dispositivo porque precisamente cuando no tenemos radiación, eh, podemos seguir disponiendo de energía, ¿no? Por ejemplo, como la noche, cuando ya es de noche y no hay radiación, y pues de hecho es cuando más a veces necesitamos la energía, pues entran estos dispositivos a resolver el problema, ¿no? Entonces, en general, todos los sistemas energéticos presentan este problema, ¿no? Que es la intermitencia. En el caso de los sistemas fotovoltaicos, pues vamos a tener el día y la noche, que de repente hay nubosidad, entonces siempre se va a presentar la intermitencia. Entonces, ¿quién viene a regular o a poder hacer que estos sistemas tengan a disposición siempre energía? Pues son el sistema de almacenamiento, en este caso las baterías. Pero así sucede para todos. Así sucede para los sistemas eólicos, así funciona para los sistemas solares térmicos, eh, para los sistemas hidráulicos. Siempre necesitamos almacenar energía, ¿no? Porque nos permite tener energía cuando nuestra fuente no puede proporcionar, pero además de eso también nos permite tener un control y una regulación del flujo de energía pues prácticamente constante, ¿no? Las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, no podrían estar suministrando energía día y noche si no tuvieran ese sistema de captación, ¿no? Esa represa. Entonces, muy importante, ¿no? Los vectores energéticos, que también son conocidos de esa manera, o los sistemas de almacenamiento, ¿sí? Eh, bueno, les comentaba, las baterías están constituidas por diferentes celdas, y es lo que pueden ver aquí por dentro. Tenemos diferentes cúmulos de celdas, ¿no? Entonces, para cada celda, cuando están descargadas, aproximadamente tienen 1.75 volts. Cuando están cargadas, a lo mejor 2.5 volts. En promedio, 2 volts, ¿no? Y como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2, 12, ¿no? Entonces, ¿qué es el voltaje regularmente de una batería, ¿no? 12 volts. Se dice que tienen 12 volts, pero recuerden que esto es un voltaje nominal, es decir, un voltaje en promedio. Ahora, hay baterías que tienen 6 volts, otras que tienen 24 volts, hay baterías hasta de 2 volts, ¿no? Entonces va dependiendo de su arreglo interno, de cuántas celdas tiene. Bien, algo importante dentro de las características de las baterías, eh, es el régimen. Entonces hay baterías que se dicen, bueno, son C10, C20, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una de las características es el régimen, otra es la capacidad de almacenamiento. Y bueno, también el voltaje, que ya lo vimos, ¿no? Se dice que su voltaje nominal, por ejemplo, puede ser de 12 volts, ¿no? Eh, lo, la otra es la capacidad de almacenamiento, y eso se mide en amper hora, ¿sí? Entonces, los amper hora es una unidad de carga eléctrica, ¿no? Cuando multiplicamos esos amper hora por el voltaje, lo que vamos a tener son watt hora, ¿no? Que eso es una unidad de energía, ¿no? Que ya vimos, ¿sí? Entonces, vean, eh, si esta batería es de una capacidad de almacenamiento de 120 amper hora, a un régimen C20, ¿qué es lo que debemos de entender? Debemos de entender que esta batería debe de cargarse o descargarse, a un tiempo de 20 horas, ¿no? Entonces se dice que estos
120 ampere hora deben de consumirse en un tiempo de 20 horas. Si dijera C10, pues debería de consumirse en un periodo de 10 horas. Y con esto nos da el margen de flujo, ¿no? de corriente. ¿Sí? Por ejemplo, dividimos 120 entre 20 horas y lo que nos quedaría solamente, pues las horas y las horas se cancelan. 120 entre 20 pues sería 6, nos quedan solamente los amperes, ¿no? Entonces quiere decir que esta batería debe de descargarse y cargarse a un ritmo de 6 amperes, ¿no? Entonces la carga que va a consumir la energía no puede demandar más energía, porque de otra manera estaríamos disminuyendo el tiempo de vida de la batería, ¿no? Y lejos de tardarnos 4 a 6 años de vida, pues nos puede tardar un año, por ejemplo, ¿no? Y eso implica que el sistema ya no, pues que se va a hacer más caro, ¿no? Porque cada determinado tiempo vamos a tener que estar reemplazando este dispositivo, ¿no? Esto es un error muy común, ¿sí? Que sucede, pero es porque no se conoce, ¿no? Entonces es muy importante en su formación, ¿no? Que sepan esto. Entonces, características importantes de una batería, pues ya vimos, ¿no? Uno es el voltaje, la capacidad de descarga y otra es el régimen de descarga, ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos, bueno, ya ahorita más tipos de baterías. Pues las más comunes son las de plomo ácido y que todavía se siguen utilizando. Estas baterías de plomo ácido necesitan mantenimiento. Aproximadamente cada 6 meses hay que estarles suministrando una cantidad de agua destilada en función del desgaste que tienen. Esto es porque en el mismo proceso de carga y descarga pues se va evaporando esta agua, ¿no? Entonces hay que estarles suministrando. Eh, Hay algunas baterías que ya vienen totalmente herméticas o selladas, que en principio te liberan del mantenimiento, ¿no? Del mantenimiento de estarle suministrando este líquido, ¿no? Hay otras baterías ya más sofisticadas, eh, que son las baterías de gel. Estas también te limitan este, te quitan el problema de estarles dando mantenimiento, pero bueno, ya cuando acaban su ciclo de vida pues ya hay que desecharlas, ¿no? Tienen otra ventaja, que bueno, pueden ser colocadas de manera horizontal o vertical, ¿no? Cosa que las húmedas de plomo ácido pues no siempre tienen que estar en una posición, ¿sí? Y bueno, ya actualmente también están las baterías de ion litio, que si bien son un poquito más caras, pero tienen una densidad energética mucho mayor, o sea, pueden almacenar más energía por menos volumen y además son mucho menos pesadas, ¿no? Entonces, y bueno, también otra cosa importante, ¿no? El ciclo de descarga. Estas baterías solo se pueden, para poder garantizar el tiempo de vida útil, es conveniente que no se descarguen totalmente, que se descarguen hasta un 20%, es decir, que les quede un 20% de energía. O sea, pueden utilizar el 80%. Con eso podemos garantizar el tiempo de vida útil. Cuando el sistema es muy caro, porque ahorita lo más caro son las baterías, podemos llegar hasta dejarles un 10%, pero eso va a terminar convergiendo en el tiempo de vida útil va a ser un poquito menor, ¿no? Por otro lado, las baterías de ion litio pues tienen esa ventaja, ¿no? Que podemos casi descargarlas en su totalidad, cosa que estas no, ¿sí? Bueno, aquí les presento las características de una
de una batería, de una ficha técnica de una batería. Por ejemplo, se presenta el voltaje de carga, ¿sí? 14.2 por ejemplo, 14.4, dependiendo del tipo de batería, ¿no? Cuando ya están descargadas, por ejemplo, a 11.1 volts, ¿no? Que ya implica volver a cargarlas, ¿no? Eh, bueno, lo que les comentaba, bueno, el tiempo de vida, que en algún momento estas baterías van a morir. Entonces es muy importante el qué tan profundo se descargan las baterías. Lo ideal sería que solo se descargue un 70%. Pero como también les comenté, podemos llegar a un 80 o a un 90 dependiendo del costo del sistema, ¿no? Porque a veces eh, ese 30% representa muchas baterías y pues eso hace más caro el sistema, ¿no? Entonces podemos llegar hasta un 10%, sin embargo, pues los ciclos de vida pues van a ser menos, ¿sí? Entonces, aproximadamente el tiempo de vida va de 4 a 8 años, dependiendo los ciclos, dependiendo de cuánto se haya descargado la batería, ¿no? Mientras eh, menos sea el porcentaje de descarga, pues más ciclos de vida, ¿no? Y más tiempo va a durar esta batería. Esto refiriéndonos específicamente o de forma más precisa a las baterías de plomo ácido, ¿no? Las baterías de ion litio nos permiten un poco llegar a profundidades un poco más grandes en cuestiones de la descarga. Sin embargo, es importante también dejarles un margen, ¿no? De hecho, como ustedes pueden ver, los celulares regularmente a partir del 16% eh, ya, ya te piden, ¿no? Que se cargue. Algunos después del 20% ya te dicen, ¿sabes qué? Carga el teléfono. Y precisamente ahí lo que tenemos son baterías, casi todas son de ion litio, ¿no? Entonces, bueno, por eso tiene que ver con esto, con el porcentaje de descarga y bueno, y con otras características que tienen estas baterías, ¿no? Que es también la memoria. Entonces siempre es importante en las baterías de ion litio que después del margen, o sea, digamos, después de que bajamos del 20, llegamos al 20%, es importante empezar a cargarlas. Y cuando lleguemos, y hay que esperar a que llegue al 100%, ¿sí? Porque como les comentaba, estas baterías tienen eh, memoria. Entonces, si no se cargan al 100%, lo que sucede es que ahora la batería va a interpretar que si llegaste siempre al 90, va a interpretar como su límite máximo ese 90, ¿no? Entonces, ahora el margen de almacenamiento se va reduciendo, ¿no? Entonces, para que una batería de ion litio funcione bien, su margen, hay que respetar su margen mínimo y su margen máximo, ¿no? Que es el 100%, esperar a que se cargue totalmente. ¿Sí? En el caso de las baterías de plomo ácido, pues lo ideal sería que solo se descarguen un 70%, con eso garantizamos el máximo tiempo de vida útil. Y pues bueno, con eso, ¿no? Con las baterías, pues bueno, también podemos hacer conexiones en serie y paralelo. Si queremos, por ejemplo, aumentar la capacidad de carga de energía que se puede almacenar, podemos conectar en serie o paralelo, ¿no? Si nuestro sistema nos pide un voltaje de trabajo diferente,
digamos, ya no 12 volts, sino ahora 48 o 24. Bueno, podemos hacer configuraciones serie y paralelo con el fin de almacenar más energía, ¿no? Eh, y bueno, aquí otras características de las fichas técnicas, por ejemplo, su peso, ¿no? Dimensiones y su peso. Miren, una batería a 6 volts de voltaje nominal, eh, pesa 51 kilos, es algo bastante, ¿sí? Eh, ok. Bueno, ¿qué otro dispositivo? Fíjense, a ver, voy a intentar regresarme por acá para ir dando orden. Entonces ya vimos lo que son los paneles o las celdas solares, vimos el regulador, vimos ahora el banco de baterías y ahora estamos con el inversor, ¿no? Entonces, como comentábamos, todos estos sistemas trabajan a corriente directa, ¿sí? Y nuestros dispositivos necesitan corriente alterna, ¿no? Bueno, la corriente, la corriente directa, la corriente que va en un solo sentido. Miren, aquí tenemos un gráfico de voltaje y tiempo, ¿sí? Tenemos estas dos variables, aquí está el tiempo y aquí está el voltaje. Entonces, ¿cómo se comportaría un sistema de corriente continua? Pues así como lo podemos ver acá. Como es continua, ¿sí? El voltaje, si digamos una batería trabaja a 12 volts, voltaje nominal, pues esperaríamos que siempre nos va a estar dando 12 volts en voltaje nominal aproximadamente. Por supuesto, no es del todo cierto porque esta batería se descarga y su voltaje va disminuyendo, ¿no? Pero en principio, lo que veríamos en un gráfico sería algo como esto, ¿no? Continua en una sola dirección, ¿sí? Esa sería la corriente continua. Bueno, también se habla de la corriente directa, que bueno, la corriente directa se mantiene en un solo sentido. Por ejemplo, puede tener variaciones, ¿no? Puede ser algo así como podemos tener, a ver si nos permite aquí dibujar algo. No, creo que no. Bueno, en corriente directa, por ejemplo, podríamos tener 12 volts y después podría caer a 0 y después podría volver a subir a 12 volts, podría volver a caer a 0 y tener 12 volts, ¿sí? Eso quiere decir que, bueno, es corriente en un solo sentido, solamente positiva, ¿no? O puede ser también que sea solamente negativa, ¿no? Que esté invertida, ¿no? Pero no va a estar intercambiando entre positivo y negativo, ¿no? O puede ser que tenga variaciones como lo comentábamos la batería, ¿no? Que en principio lo que realmente sucede es que a medida que se va consumiendo esa energía de la batería, pues va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, ¿sí? Con el tiempo. Entonces esto vendría siendo más una corriente directa, ¿no? Que va en un solo sentido, pero que no se mantiene del todo continua, ¿sí? Estrictamente una corriente continua es totalmente horizontal, ¿sí? No tiene variaciones ni de subidas ni de bajadas. Estrictamente eso es lo que es una corriente continua. Y una subclasificación, ¿sí? De lo que es la corriente directa, ¿sí? Pues es la corriente continua, ¿no? Ahora, lo que nuestros aparatos consumen en casa no es corriente, no es ni corriente continua ni corriente directa, ¿no? Lo que consumen es corriente alterna, ¿sí? ¿Cómo se comporta una corriente alterna? Pues así, se va alternando entre positivo y negativo a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces puede tener un comportamiento como este, que es una onda sinusoidal aproximadamente,
Y eso es esta es la energía con la que funcionan nuestros dispositivos. Entonces necesitamos de un sistema que nos lleve de este tipo de energía a este otro tipo de energía. Y para eso son los inversores, ¿sí? Entonces, ¿qué es un inversor? Es un dispositivo electrónico que convierte la corriente continua, ¿sí? O la corriente directa, que va en un solo sentido, ¿sí? En corriente alterna, ¿sí? Entonces, ya de aquí nosotros podemos conectar nuestros dispositivos, ¿no? Nuestra carga, ¿sí? Si nosotros tenemos una carga que funciona con corriente directa, pues no la vamos a conectar a este sistema, ¿no? La vamos a conectar al regulador. Simplemente tenemos que verificar que el voltaje sea el adecuado, ¿no? ¿Sí? Eso es muy importante. Cuando nosotros vayamos a conectar una carga a una fuente, lo que debemos de revisar primero es el voltaje. Si nuestra carga trabaja a 10 volts, pues nuestra fuente debe ser aproximadamente de 10 volts, ¿sí? Y con respecto a la corriente, la fuente puede suministrar al menos lo que va a consumir la carga o puede suministrar más, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si nuestra carga consume 2 amperes, la fuente debe de suministrar al menos 2 amperes o puede suministrar más, ¿no? Al final de cuentas, la carga va a tomar la corriente que necesite, ¿no? ¿Sí? Muy importante saber cuál es la eficiencia de estos sistemas, ¿no? Porque pues bueno, hay algunos sistemas que sí tienen unas eficiencias muy bajas, por ejemplo de un 70%, ¿sí? Y pues eso al final de cuentas va a afectar al tamaño de módulos, al tamaño de baterías, ¿no? Porque parte de la energía que se capta pues se va a gastar en calor en estos sistemas. Entonces es muy importante que al menos estos sistemas tengan eficiencias del 90 o del 95%. Muy importante también, hay algunos sistemas que no, algunos inversores que no emiten exactamente una onda como esta, sino es una onda cuadrada, ¿no? Entonces hay que más o menos, que se va a alternar, que va a tener más o menos, va a tender a ser una onda sinusoidal, pero no va a ser estrictamente una onda sinusoidal, sino algo más cuadrada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado nada más con los sistemas que sí necesitan una onda sinusoidal eh, muy perfecta para que cuando conectemos los dispositivos pues funcionen, ¿no? Bueno, aquí especificaciones de estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, voltaje de entrada, este 12.5 volts, por ejemplo, ¿sí? Y puede variar desde 10.5 hasta 15, ¿no? Va a soportar este cambio, ¿no? Intensidad de corriente de entrada de 72 a 75 amperes, ¿sí? En corriente continua. Y bueno, la salida, bueno, va a tener una onda sinusoidal modificada. Pues bueno, ya que el sistema te está anticipando que no va a ser una onda sinusoidal perfecta, ¿sí? Entonces la carga que vayas a conectar pues no tiene que poder soportar este tipo de onda, ¿no? Salida 115 volts, ¿sí? Frecuencia 60 Hz, importante, ¿no? Aquí en México se trabaja a 60 Hz. Casi todo, bueno, sí, la mayoría de los dispositivos trabajan a 60 Hz. En lugares como Europa trabajan a 50 Hz. Y va a poder suministrar hasta 800 watts, ¿no? Entonces no podemos conectar más de 800 watts. Luego salida para picos 1600 watts. Este dato es muy importante porque sobre todo en los sistemas que utilizan motores, por ejemplo una licuadora, cuando arranca
tiene un pico, ¿no? Eso quiere decir que si la potencia de trabajo de una licuadora es de 100 watts, cuando arranca va a demandar más, va a demandar, no sé, 500 o hasta 1000 watts, ¿no? Eso es por un instante y después ya se regula, ¿no? Entonces, cuando conectemos este tipo de cargas, pues está claro que aunque el dispositivo, aunque la carga es de 200 watts o de 100 watts o de 50 watts, pues con este pico en el arranque va a demandar una gran cantidad, ¿sí? Entonces, lo que dice aquí es que este inversor soporta hasta picos de 1600 watts por un segundo, ¿no? Por un segundo. Entonces, esto es importante, ¿no? Muy importante porque la carga que vayamos a conectar pues va a definir también el tiempo de vida útil de estos sistemas, ¿no? Y entonces hay que verificar qué tipo de dispositivos vamos a conectar, ¿no? Cuáles son las cargas. Por eso es muy importante verificar bien, antes que nada, qué cargas vamos a conectar, platicarlo bien con el cliente. Digo, porque a veces piensan que ya es una fuente de energía como Comisión Federal y no es así, ¿no? No podemos conectar cualquier dispositivo, ¿no? O si vamos a trabajar, por ejemplo, con una licuadora, pues a lo mejor necesitamos desconectar todos los demás dispositivos para no sobrepasar este pico, ¿no? De otra manera, entonces lo que va a suceder es que se puede quemar el inversor, ¿sí? Entonces, datos importantes de un inversor: cuál es el voltaje de entrada, la corriente de entrada, cuál es la potencia de salida, voltaje de salida y el pico de arranque. Y por supuesto, para hacer el dimensionado, la eficiencia del inversor, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Eh, pues todos estos sistemas se conectan a través de cableado, ¿no? Y el tipo de cableado pues va a estar en función también de la corriente que soporta, ¿no? Digamos, del módulo al regulador va a fluir una cantidad de corriente. Del regulador a la batería, otro, otra cantidad de corriente. Y de las baterías, bueno, y del regulador al inversor, pues otro tipo de corriente, ¿sí? Otra cantidad, no otro tipo, otra cantidad. Y del inversor a la carga, pues otra cantidad de corriente. Entonces, regularmente entre el panel, la batería y el regulador, las corrientes son altas. Entonces necesitamos un buen calibre de conductor del cable, pues para garantizar que no se va a calentar este cable y pues se va a dañar el sistema, ¿no? Ya después del inversor, como el voltaje aumenta, entonces la corriente disminuye, ¿sí? Entonces ya podemos utilizar cables más delgados. Entonces aquí les muestro una tablita más o menos de el tipo de calibre y la corriente soportada por cada calibre, ¿no? Regularmente, si hablamos de calibre 14, eso quiere decir que tomamos a la pulgada y lo dividimos entre 14 partes. Y un catorceavo sería el diámetro del cable, ¿no? Entonces, como pueden ver, si hablamos de un calibre 12, eso quiere decir que dividimos en 12 partes, por lo tanto el diámetro es mayor. Entonces, a medida que el número disminuye, el grosor del cable es mayor, el diámetro es mayor, ¿sí? Entonces, el diámetro nos referimos a esto. Como esto es un círculo, pues tiene un diámetro, ¿no? Y ese diámetro es este, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos más o menos cómo es un sistema fotovoltaico con cargas en corriente directa, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos aquí nuestro arreglo fotovoltaico, tenemos por aquí un sistema de protección, eh, por supuesto debe haber una conexión a tierra,
Entonces conectamos aquí a nuestro control, a nuestro regulador, ¿sí? Donde también hay un sistema de interrupción. Y de aquí, bueno, también conectamos a nuestro banco de baterías, ¿sí? Y de nuestro controlador, bueno, sale a nuestra carga, ¿no? ¿Quién va a consumir la energía? Entonces, más o menos es así un arreglo. Un sistema con cargas a corriente alterna, pues si se dan cuenta, aquí lo nuevo que aparece es el inversor, ¿no? Que es el que se encarga de convertir la corriente continua, la corriente directa, en corriente alterna. Y bueno, también puede haber un sistema mixto donde combine corriente alterna y corriente directa. Lo que les comentaba, si tenemos, además del uso de corriente alterna, corriente directa, pues este sistema va a tomar energía del regulador. Y bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos de aplicaciones de sistemas fotovoltaicos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño sistema que es utilizado para el riego, la extracción de agua de un pozo, ¿sí? Y que se puede utilizar, bueno, para uso doméstico, podemos para uso de bebedero para animales, para riego en cosechas, ¿sí? Incluso aquí, como pueden ver, el camello pues lleva ahí dos contenedores y un sistema fotovoltaico. Estos contenedores son refrigeradores que llevan medicamento y pues va extrayendo energía a estos pequeños refrigeradores a través de energía solar, ¿no? Entonces las aplicaciones pueden ser muy diversas. Aquí les muestro algunas aplicaciones ya más pues aquí en la localidad, ¿no? En este caso fue para suministrar agua a un rancho donde pues había que regar la cosecha. Entonces se tenía el pozo, pero pues estaba retirado, ¿no? A donde se tenía que regar. Entonces a través de un sistema fotovoltaico y un sistema de bombeo, pues se pudo llevar agua al lugar donde se deseaba, ¿no? Algunas otras aplicaciones, pues iluminación, puede ser iluminación de alumbrado público, iluminación en casa, ¿sí? Aquí algunas comunidades en las cuales se les ha instalado una central y se distribuye a la comunidad, ¿no? Entonces, al menos, si no para todo, pero sí para al menos para lo básico como la iluminación, refrigeración de alimentos, pues ya pueden solucionar ciertos problemas fundamentales, ¿no? Aquí es la implementación de una central, una pequeña central para alimentar iluminación y una televisión que sirve pues para impartir educación a los niños, ¿no? Muy bien, bueno, voy a dejar el video hasta acá y después continuamos con lo demás.